Él vino a darnos seguridad, consuelo, gozo, paz, contentamiento, aún en medio del dolor y de la aflicción. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos vivir, para que nosotros pudiéramos experimentar esa clase de vida. Pero lamentablemente muchos que profesan ser cristianos no parecen estar disfrutando esa abundancia de la que el Señor nos habla aquí. Y aunque es posible que muchos de ellos no sean creyentes genuinos, también es posible que sean creyentes que hayan perdido de perspectiva algunos aspectos fundamentales de lo que significa ser cristiano. Y eso es precisamente lo que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana. Le decía a los pastores esta semana que tenía en el corazón apartarme por un momento de la serie del Evangelio de Marcos y quería en cierto modo concluir este tema que hemos estado viendo en los últimos domingos. Y lo que yo quisiera hacer en esta mañana es examinar más detenidamente la naturaleza de este problema que hemos planteado aquí. Cristianos que no parecen estar viviendo la vida abundante por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque, mis hermanos, todo buen médico sabe que un diagnóstico apropiado es necesario para poder aplicar al enfermo un tratamiento apropiado. Necesitamos el diagnóstico para poder aplicar el tratamiento. Una de las cosas que hacen los médicos en ocasiones es hacer una junta de médicos y examinar un caso particular. Yo tengo un paciente que está en esta y esta condición, esto es lo que él está sintiendo, estos son los síntomas, y entre todos los médicos discuten el caso. Bueno, yo quisiera en esta mañana que todos nosotros aquí, los creyentes que estamos reunidos en este lugar, actuemos como una junta de médicos. Y vamos a examinar un caso concreto, un caso particular. El caso que vamos a ver en el día de hoy es el caso de una iglesia del siglo I a la que pudiéramos considerar la primera mega iglesia que hubo en la historia de la iglesia. Yo me refiero a la iglesia que estaba en Éfeso, en Asia Menor. Esta iglesia fue muy especial. No solamente fue una iglesia fundada por el mismo apóstol Pablo, sino que fue pastoreada por él en sus primeros 3 años de existencia. ¿Y de qué modo, mis hermanos? En Hechos capítulo 20, versículo 20, el mismo Pablo dice que él no limitó su ministerio a la predicación pública de la palabra, sino que él se dedicó a visitar a los creyentes, a los miembros de esta iglesia, casa por casa. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tener al apóstol Pablo sentado en la sala de tu casa, dispuesto a responder cualquier pregunta bíblica, cualquier inquietud de tu corazón? Pablo, yo no entiendo muy bien cuál es la relación del creyente del nuevo pacto con la ley moral de Dios en el antiguo pacto. Pablo, ¿podrías explicarnos mejor este asunto del rapto de la iglesia? ¿O cómo es que Dios nos elige para salvación desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros somos responsables de arrepentirnos y creer? Pablo, ¿cómo podemos armonizar la soberanía de Dios por un lado con la responsabilidad humana por el otro? Hubiera sido genial haber podido tratar todas estas cosas con el apóstol Pablo. 3 años pastoreando a estos hermanos.
Y poco tiempo después de su partida, el apóstol Pablo envió a Timoteo, su hombre de confianza, su hijo en la fe. Y no conforme con eso, él les escribió una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento, teológicamente hablando. Mis hermanos, ¿a qué cristiano no le hubiera gustado pertenecer a una iglesia como la iglesia de Éfeso? Sin embargo, unos 30 años más tarde, el mismo Señor Jesucristo le envió otra carta a estos hermanos. Y en esa carta el Señor reconocía el dinamismo y el celo doctrinal que siempre había caracterizado esta iglesia, pero también incluía una fuerte reprensión. Dice en Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. Yo tengo algo contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Estos hermanos seguían activamente involucrados en un montón de cosas, pero ellos habían quitado a Cristo del centro de sus afectos. Habían perdido su pasión por Cristo. Ellos continuaban haciendo las mismas cosas de siempre, pero ya no las hacían con la misma motivación, ya no las hacían impulsados por el mismo amor. Ustedes se imaginan a una esposa que se acerca a su esposo y le dice: yo tengo algo que confesarte. Mira, yo voy a seguir siendo fiel a ti. Yo no pienso de ninguna manera irme con otro hombre. Yo voy a seguir lavándote la ropa. Yo voy a seguir planchando tu ropa, cocinándote. Yo voy a mantener la casa en orden. Pero yo quiero que tú sepas algo: mi corazón no te pertenece. Yo no voy a hacerte físicamente infiel, pero lo cierto es que yo me he enamorado de otro hombre. Mi corazón le pertenece a otro hombre. Ustedes se imaginan a este esposo diciéndole: bueno, pero si es así no hay problema. Mientras tú sigas haciéndome la ropa, tú sigas. No, yo no creo. Yo creo que eso sería un golpe durísimo al corazón de este hombre. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre con muchos de nosotros cuando nuestra vida espiritual parece apagarse. Le estamos diciendo al Señor: yo voy a seguir yendo a la iglesia, yo voy a seguir dando gracias por los alimentos, de vez en cuando hasta voy a compartir el evangelio, pero mi corazón le pertenece a otro esposo. Mi corazón le pertenece a otro hombre. Mis hermanos, muchas veces nosotros permitimos que el Señor Jesucristo sea eclipsado en nuestras vidas por muchas cosas de este mundo que están atrapando nuestros afectos. Por muchas cosas de este mundo por las que nosotros estamos siendo apasionados. Hace muchos años un pastor amigo mío me regaló un libro escrito por un autor no muy conocido, Rick Holland, cuyo título en español es bien extraño porque sería algo así como Deseclipsando al Hijo. O si quieren que suene mejor en nuestro idioma, pudiéramos titular este libro Quitando lo que eclipsa al Hijo. Y fue por la influencia de este libro en mi corazón que yo me sentí motivado a hacer este mensaje. Seguramente todos aquí han observado alguna vez un eclipse solar. El eclipse no nos deja en total oscuridad, pero altera considerablemente nuestra experiencia visual, porque la luna bloquea momentáneamente lo que se conoce como la fotosfera, es decir, la luz brillante que emana del sol.
El eclipse solo nos deja ver la corona solar, ese anillo de luz alrededor de la silueta de la luna. Es por eso que los colores pierden su brillo cuando hay un eclipse solar. Los objetos se ven como en diferentes tonos de grises. Por supuesto, como eso es una rareza que ocurre de vez en cuando y solo por un poco de tiempo, para algunos puede resultar una experiencia interesante. De hecho, lo avisan en los periódicos, va a haber un eclipse solar. Y la gente sale a la calle para experimentar esa rareza. Ahora, mis hermanos, ¿qué sucedería si esa fuera la condición normal del planeta Tierra? ¿Qué sucedería? Imagínense lo que sería vivir en un planeta eclipsado los 365 días del año. ¿Saben qué sucedería? Probablemente nada, porque nos acostumbraríamos a vivir así. Estaríamos acostumbrados a ver el mundo de esa forma. Y mis hermanos, eso es precisamente lo que ocurre, lo que puede ocurrirle a un cristiano que lleva mucho tiempo sumergido en esa monotonía espiritual de una vida eclipsada. Y Dios sabe, hermanos, que les digo esto como pastor y con el corazón en la mano. Yo no sé cuántos de aquí están viviendo en esa monotonía y ya se han acostumbrado a ella. ¿Cuántos pueden estar pensando que eso es la vida cristiana y ya no anhelan nada más, no aspiran a nada más? Puede llegar a acostumbrarse a su rutina de leer la Biblia, orar con cierta frecuencia, la rutina de venir a la iglesia cada domingo, tener conversaciones espirituales de vez en cuando y una conducta bastante aceptable dentro de los parámetros del cristianismo. Pero mis hermanos, esa no es la vida abundante que Cristo promete en Juan capítulo 10 versículo 10. No fue por esa vida que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cuando un creyente está en esa condición, necesita urgentemente ser despertado. Necesita urgentemente ser despertado de ese letargo espiritual. Y no hay mejor manera de hacer eso que volviendo a los aspectos fundamentales de nuestra fe. Volviendo a lo elemental. Volviendo al principio. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Si alguien te pidiera que tú le explicaras por qué es tan relevante y extraordinario el mensaje del evangelio, ¿cuál sería tu respuesta? Tú le estás predicando el evangelio a un inconverso y él te dice: mira, tú me estás hablando de este Salvador tan maravilloso, pero honestamente yo no tengo claro de qué peligro es que yo tengo que ser salvado. O como lo puso otra persona: si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Cristo es la respuesta ¿de qué? Mis hermanos, es extremadamente importante que nosotros nos detengamos a pensar en esto, porque si damos por sentado los aspectos elementales del evangelio de tal manera que ya no produzcan en nosotros el asombro que debería provocar muchas cosas de este mundo, terminarán eclipsando a Jesús en nuestras vidas. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Y al leer este pasaje, yo quiero pedirles que hagan un ejercicio. Yo quiero que ustedes traten de imaginar que hoy en la mañana tú has venido a la iglesia con un amigo.
Un amigo que nunca antes ha escuchado el Evangelio, pero que aceptó tu invitación y ahora mismo está sentado al lado tuyo escuchando este mensaje de la palabra. Saben que hay algo interesante que ocurre cuando nosotros venimos a la iglesia con un invitado. Y es que sin darnos cuenta comenzamos a escuchar la predicación con los oídos de él. ¿Les ha pasado eso? Es como si uno se trasladara y tratara de estar pensando, ¿qué está pensando él? ¿Cómo está oyendo él el mensaje? No solamente con los oídos tuyos. Bueno, eso es precisamente lo que yo quisiera que te pasara a ti en este momento mientras leemos este pasaje de la carta de Pablo a los romanos. Dice Romanos capítulo 5 versículo 6: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Supongamos que a medida que el predicador va leyendo este texto, tu amigo que está sentado al lado tuyo comienza a captar lo que el Evangelio y lo que este texto en particular dice acerca de nosotros y dice acerca de lo que Dios hizo a nuestro favor a pesar de nosotros. Éramos débiles, es decir, absolutamente impotentes para escapar de nuestra condición espiritual por nosotros mismos. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, es importante que tú entiendas esto. Tú eres un impotente espiritualmente hablando. No hay forma de que tú puedas escapar por ti mismo de la condición espiritual en que te encuentras. Pero no solo eso, Pablo dice, éramos impíos. Sí, yo sé que no te gusta esa palabra. A mí tampoco. Pero eso es lo que Dios piensa de ti si tú no eres creyente. Tú eres un impío. Tú no tienes piedad, tú no tienes temor de Dios. Éramos pecadores. Éramos enemigos de Dios. Ay, no, pastor, mire, yo y Dios somos íntimos amigos. Yo amo a Dios. Tú obedeces a Dios. Tú haces lo que Él quiere, aunque tú no quieras. Tú eres capaz de decirle que no a tus deseos porque Dios te dice que no en su palabra. Porque si no es así, tú no amas a Dios. Tú crees que tú amas a Dios. O tal vez tú amas a un Dios de tu invención, pero no al de la Biblia. La Biblia dice que todos nosotros por naturaleza éramos enemigos de Dios. Pero a pesar de todo eso, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él ocupó el lugar que estaba reservado para nosotros en la cruz porque éramos impíos, pecadores y enemigos de Dios. Y al hacer eso a nuestro favor, fuimos justificados en su sangre. Es decir, fuimos declarados justos en la presencia de Dios. Fuimos salvos de la ira, fuimos reconciliados con Dios. Yo sigo pensando que nosotros nos hemos acostumbrado a oír eso. De verdad, porque eso es increíble. O sea, eso es para decir, ¿cómo? ¿Saben que si yo les hiciera una pregunta en esta mañana? No levanten la mano, pero si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántos puros de corazón están sentados hoy aquí? ¿Tú levantarías la mano? Si yo preguntara cuántos puros de corazón hay aquí sentados,
¿Sabes qué, mi amado hermano? Si tú eres un cristiano, deberías levantar la mano, porque tú eres puro de corazón en Cristo. Tú eres puro de corazón, dice en primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. Tú eres puro de corazón en Cristo. Dios nos ve inocentes, limpiecitos, como si nunca hubiéramos roto un plato, a pesar de que éramos impotentes, impíos, pecadores y enemigos. Ahora, supongamos que ese amigo tuyo sigue viniendo a la iglesia hasta que finalmente el Señor le da la gracia del arrepentimiento y de la fe para que abrace esa verdad del evangelio de todo corazón y se convierta. Y poco a poco esta persona va adquiriendo una comprensión cada vez más clara de todo lo que implicó su salvación, de lo horrible que era su pecado, del infierno que él merecía por haberse rebelado contra Dios, del Espíritu Santo que ha venido a ser morada en él por causa de Cristo y de un montón de cosas más. ¿Cómo se supone que esa persona debería reaccionar a todo eso? Pedro nos dice en su primera carta que los ángeles miran desde el cielo con asombro todas las cosas relacionadas con el evangelio. Ellos están sorprendidos. Ellos saben quién es Jesús. Ellos saben el lugar de preeminencia que Él tiene en el cielo. Durante siglos los ángeles le han adorado como el Rey soberano del universo, el creador y el sustentador de todas las cosas. Ahora imagínense la reacción de los ángeles viendo a la segunda persona de la Trinidad nacer como un bebé en una aldea insignificante de Israel llamada Belén, y luego sometido a las leyes de crecimiento como cualquier otro ser humano. Imagínense a los ángeles viendo al Rey del universo aprendiendo a caminar, al Rey del universo aprendiendo a comer, al Rey del universo aprendiendo el abecedario, al Rey del universo aprendiendo a leer y a escribir. Imagínense a los ángeles contemplando desde el cielo cómo Jesús hacía milagros extraordinarios durante su ministerio, cómo enseñaba la palabra como ningún hombre lo ha hecho jamás, viendo al mismo tiempo que la mayoría de la gente a su alrededor no tenía ni la menor idea de que estaban delante de la segunda persona de la Trinidad encarnada. Yo no quisiera sonar irreverente con la ilustración que yo voy a usar ahora, pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes alguna vez ha visto una de esas películas, sobre todo de karate, donde el protagonista es un experto en artes marciales, pero por fuera él parece una persona común y corriente. Esa película de Bruce Lee en el autocinema Naco o el autocinema Iris. Lo que se rieron saben a qué yo me refiero. Ese individuo llega al pueblo, los matones del barrio comienzan a provocarlo porque él no tiene ni idea de lo peligrosa que esa persona puede llegar a ser. Y si tú eres como yo, uno se va desesperando mientras ve la película porque uno está loco porque el protagonista haga algo, demuestre lo que él sabe y ponga a todos los matones en su sitio. Vuelvo y repito, yo no quiero ser irreverente, guardando la distancia, ¿verdad?, entre Bruce Lee y lo que vamos a decir ahora. Ustedes se imaginan a los ángeles contemplando desde el cielo al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, caminando por las calles de Jerusalén y de Galilea, recibiendo el desprecio de los líderes religiosos de la nación que estaban supuestos a guiar al pueblo a creer en Jesús? Traten de visualizar a los ángeles mudos de asombro al ver a Cristo arrestado como un criminal,
burlado, golpeado, escupido y luego clavado en una cruz. Ellos sabían que el Padre, que Jesús podía pedirle al Padre más de 12 legiones de ángeles. ¿Recuerdan cómo le dice el Señor a Pedro en Mateo capítulo 26, versículo 53? ¿Saben cuánto tenía una legión de ángeles? Una legión romana. Era una unidad militar que tenía más de 6,000 soldados. Él está diciendo: Pedro, guarda tu espada. Tú no sabes que yo puedo ahora mismo pedirle al Padre que envíe por lo menos 72,000 ángeles para defenderme. Pero ellos tuvieron que quedarse quietecitos en el cielo, sin poder hacer absolutamente nada para socorrer al Hijo de Dios. Ahora, hermanos, recuerden que los ángeles no fueron los beneficiarios de esa salvación. Somos nosotros. Hermanos, somos nosotros los que deberíamos estar mudos de asombro al escuchar una y otra vez el mensaje del evangelio. Somos nosotros, mis hermanos, los que deberíamos estar allí sentados sin casi no poder resistir el alma y el corazón para no saltar desde esa silla y decir: gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Cordero. Somos nosotros, hermanos. Uno de los grandes compositores de himnos del siglo XVIII fue Charles Wesley. Y él compuso un himno que nosotros conocemos en español como Maravilloso es el gran amor. Lo cantamos en la iglesia, pero su título en inglés, su título original es algo: y será posible. Es algo como: y será posible. Y aunque es muy difícil preservar en una traducción toda la fuerza que posee un escrito en su idioma original, este himno en español nos permite captar la idea de lo que Wesley está tratando de comunicar. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Yo fui la causa de su muerte. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Grande misterio, Dios, el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Y puede ser algo así. Mis hermanos, no hay una sola cosa de este mundo que pueda ser más asombrosa que el evangelio. Dios se hizo hombre para salvarnos. ¿Y saben para salvarnos de qué? ¿Saben para salvarnos de qué? Bueno, algunos pueden decir en esta mañana: bueno, Jesús nos salvó del infierno. Y tienen razón. Puede ser que otros digan: Jesús vino a rescatarnos de la esclavitud y de las consecuencias del pecado. Y esa respuesta es teológicamente correcta. Pero lean una vez más lo que Pablo dice en Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Salvos de la ira de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos de la ira de ese Dios 3 veces santo, infinitamente justo, contra el cual hemos pecado desde el día que nacimos. De eso fue que nos libró el Salvador. Mis hermanos, piensen en esto. Cuando tú eras un incrédulo,
Tu vida estaba en las manos de un Dios que estaba airado contra ti. Cuando tú eras un incrédulo, tu vida estaba en las manos de un Dios que tenía todo el derecho y toda la autoridad de arrojarte a las llamas eternas del infierno. Jonathan Edwards fue un gran predicador del siglo XVIII y él predicó un sermón que se hizo muy famoso, titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, yo quiero que estas palabras retumben en tu conciencia. Tú eres un pecador en mano de un Dios airado. Escucha lo que dice Edwards. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida. Mi amigo, tú estás caminando sobre las llamas del infierno, sobre una cubierta podrida, y hay innumerables lugares tan débiles en esa cubierta que no pueden soportar tu peso. Lugares que además no se ven a simple vista. Las flechas de la muerte vuelan a mediodía sin ser vistas. La vista más aguda no las puede discernir. Dios tiene tantas maneras diferentes e inescrutables de tomar al impío fuera del mundo y enviarlos al infierno, que no hay nada que haga parecer que Dios tuviera necesidad de estar a expensas de un milagro o salirse fuera del curso de su providencia para destruir al impío en cualquier instante. Todos los medios por los que los impíos parten del mundo están de tal manera en las manos de Dios y tan absolutamente sujetos a su poder y a su determinación, que no depende sino de la pura voluntad de Dios el que los pecadores vayan en cualquier momento al infierno. Es decir, solo depende de que Dios decida ser así. Y sabes, mi hermano, ¿por qué Él no lo hizo contigo? Hace años, cuando tú eras un rebelde pecador. ¿Sabes por qué Él no lo hizo? Porque desde antes de la fundación del mundo Él había decidido salvarte. Él había decidido amarte. Aún sabiendo que eso le costaría la vida de su precioso Hijo. Ustedes ven, mis hermanos, el contraste de lo que Pablo nos está presentando en Romanos 5. Nosotros éramos débiles, éramos impíos, éramos enemigos, éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y murió por nosotros para salvarnos de Dios. Dios nos salvó de Dios a través de la sangre de su Hijo. Y yo me pregunto una vez más, ¿cómo se supone que deberíamos reaccionar a eso? Pablo responde esa pregunta en el versículo 11. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esa palabra que se traduce como gloriarse en Dios significa literalmente ser abrumado de gozo. Nos gloriamos en Dios, nos gozamos en Dios, somos abrumados de gozo en Dios. Había un programa en la BBC que se llamaba A Minute to Win It, un minuto para ganarlo. Yo llegué a ver ese programa de vez en cuando. Las personas van enfrentando ciertos retos y a medida que van enfrentando los retos se van ganando primero $1,000,
después $5,000, después $50,000, después $100,000, después $250,000, después $500,000 y el premio final es $1,000,000. Y yo todavía recuerdo muy claramente las escenas cuando uno de esos individuos llenaba el primer reto y le decían: sigues, porque si fallaba le quitaban los $1,000. Sí, sigo. $10,000, sigue, sí, $50,000. Miren, esas personas brincaban, saltaban, lloraban, hacían de todo en esa plataforma. Yo estoy seguro que lo que Pablo tenía en mente cuando escribió ese texto era un gozo muy diferente. Y era un gozo muy superior. Mi hermano, tú mereces estar quemándote eternamente en las llamas del infierno. Eso es lo que tú mereces. Pero Dios, por una razón inescrutable, Él decidió que tú no fueras allí, aunque eso le costara la vida de su hijo. ¿De qué fuimos salvados? De la ira de Dios. Pero hay una pregunta más que yo quisiera responder antes de concluir este mensaje. ¿Para qué fuimos salvados? ¿Para qué fuimos salvados? Acompáñenme a uno de los versículos más famosos de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, mi hermano, yo sé que esto es todavía más difícil que con Romanos 5. Trata de imaginar que tú estás leyendo este versículo de la Biblia por primera vez en tu vida. Mi hermano, allí donde estás sentado, pídele al Señor que su Espíritu Santo te ayude a entender lo que dice este texto y a experimentar el gozo que debería producir en nuestro corazón la enseñanza de este texto si tú eres cristiano. Juan nos está diciendo aquí que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todos los que están aquí, que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, tienen vida eterna. Tú no vas a tener vida eterna, tú tienes vida eterna. Ahora, ¿qué clase de vida es esa? Bueno, alguien puede pensar que la respuesta es muy sencilla. Si tener vida es lo opuesto a estar muerto y eterno significa que nunca acaba, entonces lo que se nos está prometiendo allí es que todos los que creen en Jesús nunca vivirán, van a vivir para siempre. ¿Eso es lo que el Evangelio ofrece? ¿Una vida que no terminará jamás? De ninguna manera. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Jesús está aquí a punto de partir de este mundo. Él está intercediendo por sus discípulos y en ese contexto hace la siguiente declaración: y esta es la vida eterna. Él dice: Padre, tú me has dado autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos lo que tú le has dado. ¿Recuerdas? Dios le dijo: mira, Jesús, aquí tengo a Sugel Michelén, que va a ser un pecador, que merece el infierno, que va a ser un enemigo mío, que me va a odiar, que va a violar mi ley, que va a pecar contra mí, pero yo te lo regalo a ti para que tú tengas autoridad sobre él, para darle vida eterna. Pon tu nombre allí. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna.
que te conozcan a ti. En la palabra conocimiento que se usa ahí apunta hacia una relación experimental con alguien, no meramente a recibir información. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que la vida eterna consiste en poder experimentar una relación personal, constante, satisfactoria, deleitosa con el Padre y con el Hijo. No se trata de una vida que no acaba nunca. Es poder disfrutar el mismo tipo de relación que disfrutan entre sí las tres personas de la Trinidad. Eso es lo que dice en Juan capítulo 14. Si van un poco más atrás, dice: en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí, yo estoy en vosotros. Versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre vendrá con el Hijo, con el Espíritu Santo y va a hacer morada en nosotros. Es en eso que consiste la vida eterna, dice el Señor. Nadie está verdaderamente vivo a menos que pueda experimentar esa clase de relación con el Padre a través del Hijo. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 2: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, porque Él es el único acceso, Él es la única conexión con Dios el Padre. Es en ese sentido que el Señor dice en Juan capítulo 10 versículo 10 que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, porque Él vino a recobrar esa bendita comunión que Adán y Eva perdieron en el paraíso. Juan 17:4 dice el Señor: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál era esa obra? Reconciliarnos con Dios. El hombre se rebeló en incredulidad contra Dios, pero Dios tomó la determinación de no dejarlo en esa condición, aunque eso le costara la muerte de su Hijo. Y lo que Jesús está pidiendo en esta oración en Juan 17 es que Dios cumpla su propósito de salvación a pesar del sufrimiento que Él tendría que experimentar en la cruz antes de regresar a la gloria del Padre. Ese conocimiento es tan extraordinario, ese conocimiento es tan valioso, que Dios envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos disfrutar ese tipo de relación con Él. Es por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 8 que ninguna cosa de este mundo es tan valiosa que no podamos desprendernos de ella para poder conocer mejor a Jesús. No hay ninguna cosa de este mundo que sea tan valiosa. ¿En qué consiste entonces la vida eterna? En disfrutar de la presencia de Jesús por la fe en nuestro interior y valorarla como nuestro más preciado tesoro. Por la fe en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, Primera de Pedro 1:8, os gozáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la trilogía del Señor de los Anillos, basada en el famoso libro de Tolkien. Uno de los personajes más memorables de la trilogía es una criatura horrible llamada Gollum, que está obsesionada con un anillo de oro que confería un poder extraordinario. ¿Ustedes recuerdan cómo Gollum le llamaba al anillo My Precious? Mi preciosura. Para Gollum no había nada en este mundo que fuera más valioso que ese anillo. Y lo que Tolkien nos está diciendo en esta trilogía es que esa obsesión convirtió a este ser humano, porque Gollum era un ser humano, esta obsesión lo convirtió en un ser monstruoso. Eso es lo que le pasa a los idólatras.
Bueno, mis hermanos, hay otro tipo de obsesión, si se le puede llamar así, que produce en nosotros un efecto totalmente contrario, y es la obsesión con Jesús. Es de eso que Pablo está hablando en Filipenses capítulo 3 versículo 8, cuando dice: yo todavía 30 años después de mi conversión estoy dispuesto a darlo todo por basura por causa del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo tenía un anhelo de conocerle a él, que lo dominaba por completo. Es por eso que en esa misma carta Pablo se expresa en una forma tan extraña en Filipenses 1:21. Para mí el vivir Cristo, como predicaba hace poco Joel Vique aquí. Hubiera sido más lógico escribir: para mí el vivir consiste en servir a Cristo, o el vivir consiste en adorar a Cristo, o el vivir consiste incluso en amar a Cristo. Pero Pablo dice algo mucho más grande. Él dice: para mí el vivir consiste en Cristo. Ahora recuerden lo que yo decía el domingo pasado, cuando hablábamos de Marcos capítulo 9 y la descripción que hace el Señor allí de lo que es un verdadero discípulo. Decíamos: esto no es exclusivo de una élite de super cristianos. Y por eso titulamos los mensajes como mero cristianismo. Bueno, escuchen lo que dice Pablo ahora en Colosenses capítulo 3 versículo 4. En la carta a los Colosenses, Pablo dice, hablando de la venida del Señor: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, nuestra vida. Hermanos, Cristo no era la vida de Pablo únicamente. Cristo es nuestra vida, si tú eres cristiano. Y por eso, cuando Jesús se manifieste en su segunda venida, la vida de todos los creyentes será manifestada juntamente con Él en gloria. En otras palabras, cuando Jesús regrese en gloria y el mundo vea a los cristianos compartiendo su gloria juntamente con Jesús, van a darse cuenta por primera vez que esos cristianos menospreciados por el mundo eran los únicos en todo el planeta que realmente tenían vida. Pero eso será cuando Jesús vuelva, que esa vida será manifestada públicamente. Pero mis hermanos, lo que la Biblia dice es que nosotros ya tenemos esa vida. Ya tenemos vida eterna. Y en la misma medida en que nosotros podamos disfrutar de una comunión cada vez más íntima con Jesús, valorándolo por encima de cualquier otra cosa de este mundo, en esa misma medida vamos a experimentar esa vida más abundantemente, tal como la describe Jesús en Juan capítulo 10 versículo 10. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta antes de concluir. Si Cristo te enviara una carta personal en este día, dirigida a ti, ¿te diría algo similar a lo que le dijo a los creyentes en Éfeso? Yo tengo algo contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Sí, yo te veo haciendo esto. Yo lo veo. Yo te veo siendo celoso de la doctrina. Yo te veo en la iglesia los domingos. Yo te veo leyendo la palabra. Pero yo tengo algo contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Tu corazón se está yendo detrás de otro hombre. Tú me estás abandonando como esposo, poco a poco, lentamente. Ya yo no soy tu pasión.
Mira, mi hermano, si eso es así en tu vida, no olvides que en medio de esa fuerte reprensión, la carta de Jesús contiene una nota de esperanza. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras y arrepiéntete. Todavía hay lugar para que te arrepientas. Todavía hay lugar para la restauración. Si en dependencia del Espíritu de Dios te despiertas de ese letargo espiritual en que estás. Si en dependencia del Espíritu de Dios tú decides aquí y ahora remover de delante de ti todo aquello que está eclipsando la hermosura de Jesús en tu vida. Tú necesitas volver a contemplar esa hermosura con los ojos de la fe, para que los deseos pecaminosos de tu corazón no te sigan engañando. Ay, si tan solo yo tuviera esto, si tan solo me ocurriera esto otro, si tan solo, mi hermano, los deseos de tu corazón te están engañando. Lo que tú necesitas es a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Pídele al Señor en oración, pídeselo, que encienda en ti una llama tan intensa de pasión por la persona de Cristo, que consuma todos los altares que has levantado en tu corazón para servir a dioses ajenos. Decía alguien, un ídolo es cualquier cosa o persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que Dios. Mi amado hermano, ¿cuáles son los ídolos que están eclipsando a Cristo en tu vida? ¿Cuáles son los ídolos que están apagando la llama de tu pasión por Él? Vuélvete de nuevo a tu Señor, vuélvete de nuevo a tu marido, en arrepentimiento y fe y en dependencia del Espíritu Santo. Toma en esta mañana la resolución de volver a colocarlo a Él en el centro de tus afectos, manteniéndote en pie de guerra contra los deseos engañosos de tu corazón, que tratarán de seducirte para que vuelvas a construir otra vez tus antiguos altares.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing